Bien, el punto 2 de este tema inicial es el campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Pues un campo magnético es una región del espacio, es decir, una zona en la que el espacio se ve alterado. ¿Por qué? Por la existencia de cargas eléctricas en movimiento, que es la causa de que se genere ese campo magnético, y en el momento que tenemos en el espacio un campo magnético, en ese espacio, si hay un conductor por el cual circula una intensidad, sobre ese conductor se manifestará una fuerza que hará que se mueva ese conductor. Este es el caso, por ejemplo, de los motores. Bien, entonces, tal como nos dice aquí la unidad, es la región del espacio en la que se perciben fuerzas magnéticas. Bueno, fuerzas magnéticas, ya veremos cómo se cuantifican, de un imán o no de un imán. Aquí nos habla de un imán, pero puede ser de un elemento magnetizado, de un electroimán o de lo que fuera, o de un sencillo conductor que nada tiene que ver con un imán. Bueno, en él se produce un desplazamiento de cargas cuyo sentido se ha establecido por convención del polo norte al sur. Esto no está bien, este párrafito, y bueno, aquí he dejado un comentario que lo podéis leer. Vamos a ver. En ese comentario, que lo podréis leer más adelante, lo único que digo es que no es así. No existen cargas magnéticas ni desplazamiento de las mismas, al no existir cargas magnéticas. Bueno, lo que sí existen son líneas de fuerza del campo magnético, y lo podemos ver aquí perfectamente en estos imanes. Si tenemos aquí dos imanes individuales, vemos que un imán siempre tiene un polo norte y un polo sur, y si lo rompemos surgirán nuevos polos norte y nuevos polos sur enfrentados, de tal manera que por el polo norte es por donde salen las líneas de fuerza y por el polo sur donde regresan. Aquí podemos ver, esto se llama un espectro de un campo magnético. Vemos aquí salen líneas de fuerza y entran por aquí. De tal manera que parece ser que aquí nos damos cuenta que hay más líneas de fuerza por unidad de superficie, por lo tanto la intensidad de campo, o campo magnético propiamente dicha, es más intensa en esta zona que por ejemplo en esta. Bien, si juntamos dos imanes en el sentido que vemos aquí en esta figura, es decir, el norte con el sur, lo que hacemos es reforzar el campo magnético generado, de tal manera que las líneas del norte, las líneas que salen por el polo norte, regresan al polo sur, y las líneas que salen del norte volverán a este polo sur. De tal manera que se refuerza el campo magnético. Sobre todo se refuerza en esta zona. En esta zona el campo magnético puede ser muy intenso. Es el caso del fundamento de las máquinas eléctricas, como veremos, de los motores y alternadores. Y dinamos, por supuesto. Bien, ¿qué llamamos flujo magnético? Flujo magnético es el número total de líneas de fuerza. Bueno, más o menos para que se entienda. En realidad, las líneas de fuerza, obviamente, si por cada punto puede haber una línea de fuerza, podríamos decir que son infinitas. En realidad no es una buena definición de campo magnético, pero sí que para un nivel elemental entendemos que cuantas más líneas de fuerza, entre comillas, por así decirlo, pues más es el flujo magnético. El flujo magnético en realidad se calcula a partir del campo magnético, y el campo magnético a partir de la intensidad. En el vídeo inicial lo tenéis explicado a nivel de conceptos físicos, aunque estoy convencido de que para un nivel que no se tiene una matemática muy extensa, pues no se va a entender. Eso sí, hacemos el dogma de fe y sabemos que el campo magnético que se mide en teslas, es generado por una intensidad, y a su vez ese campo magnético, si multiplicamos esa intensidad de campo magnético por la superficie, tenemos el flujo, que lo mediremos en Webers. El símbolo de la inducción magnética, del flujo, es phi, y la unidad es el Weber. Y de inducción magnética o de campo magnético se representa por la letra B, y la unidad es el Tesla. Bien, ¿se puede medir el campo magnético? Sí, existe un dispositivo que es este, el teslámetro, cuyo sensor se basa en una sonda de efecto Hall. El efecto Hall consiste en que en el momento que tenemos una pletina, por así decirlo, una pletina de cobre, insertada en un campo magnético, pueden aparecer diferencias de potenciales entre los lados axiales de esa pletina, y aprovechando esa diferencia potencial, según sea mayor o menor, se puede traducir el valor del campo magnético. De todas maneras, aquí en digital nos da directamente el valor del campo magnético.
podríamos hacer la comprobación de medir cuál es el campo magnético, como nos indica en esta actividad, cerca del polo norte de un imán permanente. Si nos vamos alejando, observaremos que va bajando el nivel, los teslas que genera ese imán. Bien, la chapa magnética, bueno, aquí nos dice hecho otro error, por lo menos a nivel de sintaxis y no de semántica, aunque se entiende perfectamente. La chapa magnética utilizada en las máquinas eléctricas depende de la información que da el fabricante, no depende de la información que da el fabricante. En todo caso, depende la chapa de la calidad, de las cualidades físico y químicas de esa chapa, más que otra cosa. Y lo que sí es cierto es que nos debemos fijar en los catálogos de fabricante, y una buena chapa magnética es aquella que admite 1,5 teslas. Peor chapa magnética es la que admite un límite de 1 tesla. Entonces nos moveremos siempre en el entorno de estos dos valores, entre 1 tesla y unos 5 teslas de valor máximo. Bueno, aquí nos dicen que consiste esta experiencia, que por lo pronto no la vamos a poder hacer hasta que no adquiera un teslámetro para el taller. Si bien es cierto que la idea es medir ese campo en teslas. De hecho se llama teslámetro, de la misma forma que un voltímetro se mide voltios, pues el teslámetro mide teslas. Bien.